En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La criminalidad desbordada, las burlas constantes de los símbolos patrios, el nepotismo, el populismo, la ineptitud, la desidia administrativa y el derroche del gobierno del cambio son la materialización de la gestión improvisada, mentirosa, incumplida y por sobre todo, enemiga del trabajador y defensora de los bandidos. Este gobierno proyecta a Colombia como el primer productor de delincuentes a nivel mundial. Populismo que con sus mentiras y propuesta de un cambio perverso lleva al país al abismo. Favorecimiento que se brinda a narcoterroristas y criminales distante de diferentes ideologías denota que se sigue manejando el país con las mismas reglas de la politiquería, el amiguismo por encima del mérito, la alta burocracia y el derroche de los recursos públicos. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Factor común entre María Isabel Urrutia, Laura Sarabia e Irene Vélez, por solo poner 3 ejemplos, es que el gobierno del cambio admite la ignorancia y falta de preparación para ejercer el cargo, pero es inadmisible un escándalo que salpique el accionar de su presidente y llame la atención de los órganos de control. Discurso populista de su mandatario en la instalación del segundo año legislativo dejó en el ambiente el afán de Gustavo Francisco Petro Urrego por hacerse ver como un estadista. Narrativa plagada de incongruencias, imprecisiones y realidades paralelas devela que la agenda de la transformación, giro de 180 grados en Colombia, perdió su norte y cedió terreno ante la clase política tradicional. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Ausencia de sintonía con la gestión y la capacidad de autocrítica acrecienta las discrepancias del Ejecutivo con el Congreso. Difícil será imponer en este semestre electoral el trámite de las reformas sin caer en el tradicional proceder de aceitar las maquinarias políticas. Vigilancia de los medios de comunicación y el constituyente primario sobre las decisiones que se toman evitará que la izquierda se quede plácidamente acomodada en la odiosa escena de corrupción que materializa a la Colombia de las últimas décadas. Constitución del cambio, propuesto por el Pacto Histórico, se desdibuja en cada error del gobierno y sus funcionarios. Magistral proceder que se articula en la soberbia y mitomanía de Gustavo Francisco Petro Urrego. El tono de su presidente cambió en busca de hacerse pasar por un estadista. Fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Yo creo que vimos a un Gustavo Petro más en tono de estadista mundial que de jefe de Estado, con sus grandes temas pues que ya le hemos conocido en las conferencias internacionales. Me gustó que tuviera un tono más moderado, no salió a atacar a la oposición, a los expresidentes, a la prensa, a los
a los empresarios, y eso me pareció bien. De todas maneras, creo que fue un discurso plagado de lugares comunes y de mucha grandilocuencia, como suele hacer el presidente, sacando grandes ideas poco técnicas a veces, como las pistas internacionales en toda parte. Me hubiera gustado que hablara más de los proyectos que se vienen. Quisiera haber escuchado sus palabras sobre las reformas a la educación, que está muy a la expectativa. Me parece que hubo algunas incoherencias, por ejemplo, cuando habla de la urgente necesidad de la movilidad eléctrica, en lo cual estamos de acuerdo, pero también hay que decir que en este gobierno no ha habido avances importantes en torno a la movilidad eléctrica. Entonces, fue el Petro, digamos, al que estamos acostumbrados, un poquito moderado. Yo creo que él siente cierto miedo político porque se le ha descompuesto su coalición de gobierno. Tal vez no conciliar, pero sí por lo menos sin tirarle pullas a los demás, que ya es un avance en el caso de Petro. Entonces, esperemos que realmente pues este talante se mantenga y que sea, como se lo dije yo en mi pequeña intervención, mucho más efectivo en su administración. Necesitamos más hechos que palabras. Colombia necesita más hechos que palabras, un factor común que es complejo con un gobierno totalmente carente de gestión. Artilugio de la palabra que se empleó en campaña trajo sus réditos con la victoria en las urnas. Tergiversación de la realidad que hoy los tiene en aprietos y les resta credibilidad frente a quienes apostaron por la izquierda. Ansias de poder que invadieron a los actores del cambio nubla el dietario del legislativo, que no compra el mensaje del sensei de los humanos. Atomización e inexperiencia de la bancada gubernamental impide hacer frente a los cambios agresivos sin repartir puestos y esparcir la mermelada que activa los votos que requiere el Ejecutivo para aprobar las reformas. El entorno coyuntural que transita el país peligrosamente impulsa la idea de implosionar las ramas del poder público para imponer las ideas fracasadas del progresismo socialista. Se le debe reconocer a Gustavo Francisco Petro Urrego el quedarse a escuchar a la oposición, como lo hizo este 20 de julio, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador David Luna. En primer lugar, yo agradezco al presidente Petro, lo dije públicamente, que haya permanecido en el recinto para oír a la oposición. Eso me parece un gesto democrático. Creo que si el país se quiere reconciliar, hay que construir consensos desde el disenso. En segundo lugar, me parece que el presidente Petro siempre ha sido bueno para dar discursos, pero es que un país no se gobierna con discursos, se gobierna con ejecutorias. Y lamentablemente mucho de lo que dijo, como lo decía Daniel, es la atención de lugares comunes. Me preocupa que no haya señalado cuál es el avance en este casi primer año de gobierno de sus iniciativas, porque el gobierno no solamente es presentar proyectos de ley ante el Congreso, sino es ejecutar. Y este es el gobierno en los últimos 25 años con más baja ejecución presupuestal. O sea, los ciudadanos pagamos los impuestos y los impuestos no se utilizan como debe ser correctamente. En tercer lugar, me preocupan tres cosas. Uno, ni una sola palabra sobre la situación de orden público y sobre la situación que está hoy ahorcando a los ciudadanos en materia de secuestros, de boleteos y de literalmente temor en las regiones. Yo creo que ahí hay que solicitarle al presidente Petro, como lo dije en la intervención, desamarrarle las manos a la fuerza pública. Yo soy de los que creo que hay que avanzar en los diálogos de paz, me parece bien, lo apoyo frontalmente, pero no amarrándole las manos a la fuerza pública. En segundo lugar, usted lo dijo, yo también aplaudo la disminución de la inflación, pero no ha habido propuestas contundentes para lograr disminuir los costos de la canasta familiar, que en estos momentos están inasequibles y que están causando grave daño en la economía. Y en tercer lugar, bienvenida a la lucha contra el cambio climático, todos estamos en ello, pero una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Estamos a puertas de un racionamiento eléctrico por la incompetencia de algunos de sus funcionarios, dejando morir los proyectos de generación y de transmisión eléctrica. Esa sería
digamos, la puñalada más compleja para la economía, donde lleguemos a ver lo que ya comienza a anunciarse en el Caribe colombiano y en algunos otros departamentos, los cortes de energía. Su mandatario es muy bueno para dar discursos, pero no para hacer frente a los graves hechos que se le presentan en el país. En juego se encuentra el futuro y la libertad de los colombianos, proyecto de cambio inconcluso que ya se ve perdido en el tiempo en la materialización de la incoherencia y la falta de razón en su máxima expresión de los actores de la izquierda, quienes hoy ejercen el poder, olvidaron sus posturas del pasado y de campaña. Lo que criticaban con ahínco es lo que ahora hacen en contravía de un gobierno que dice ser de la vida. Cifra récord en la compra de armamento plasma la hipocresía de quien hoy posa de mártir, pero difícilmente logra que todos olviden el daño que le hizo al país en conexidad con quienes ahora son sus perversos aliados. Son más los interrogantes que las firmezas, las que quedan luego de escuchar a Gustavo Francisco Petro Urrego en la instalación del Legislativo, en lo que dejó entrever en Semana en Vivo la representante Marilyn Castillo. Bueno, quedan muchos interrogantes. Yo voy a dar un interrogante al que él hizo mención y no es claro en su desarrollo, en sus metas y en el cómo, que es la meta de ampliación de la cobertura en educación superior. Él habla de 500,000 cupos para ampliar la cobertura en educación superior. Pero así, como él lo menciona, en el Plan Nacional de Desarrollo no es claro cómo se va a desarrollar esta meta. Más aún, hicimos una propuesta para identificar cuál era la meta año a año. Y esta meta, como él la propone, es incumplible. Ya vamos a un año de gestión y no se ha iniciado este proceso. Además, con un desconocimiento, y es que la educación en Colombia es un proceso mixto. ¿A qué me refiero con un proceso mixto? Que tiene participación de las instituciones de educación públicas y de las instituciones de educación privada, que más o menos o aproximadamente tienen el 49% de la cobertura en educación superior. ¿Cómo pretende cumplir esta meta si no es consciente de que la educación superior en Colombia es un sistema mixto? No se puede desconocer. Entonces estas metas se vuelven en un himno a la bandera porque son incumplibles. Entonces esa gestión después de un año no se ha visto un avance. Se va a cada región y en cada región se promete instalar o crear una nueva institución universitaria. Tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad en Colombia para poder crear una nueva institución universitaria. Primero que todo, hablan de generar un espacio físico, un terreno, en los usos de suelo, construir una infraestructura adecuada y de calidad para la educación superior, conseguir las autorizaciones, o porque se está en gobierno no se va a cumplir con los requerimientos de ley. Entonces, esa parte en educación me preocupa mucho. Como siempre, es un discurso largo que da la vuelta sobre los mismos temas, pero no hay una situación o no hay unas acciones concretas de cómo se va a actuar en diferentes escenarios de esta política que propone el gobierno actual. No hay acciones concretas para actuar en un escenario que plantea serios retos al gobierno del cambio. Inestabilidad mental de su presidente propicia cambios. Es el fundamento de la confusión, la improvisación y las cortinas de humo que revelan las intenciones hechas realidad de mermar a las fuerzas militares y policiales para envalentonar a los agentes al margen de la ley, mientras la nación se desborda en la inseguridad. Anarquía total que invade a Colombia. A esta altura representa el egoísmo sin límites, odio, resentimiento y engaños de una apuesta gubernamental que ante la imposibilidad de mostrar gestión y ejecución divaga en una larga diatriba política de lo que debería ser el mundo. Discurso engañabobos que solo capta la atención de quienes tienen bajos niveles de educación y cultura. Tiende a tergiversar la crítica y minimizar el valor democrático de los ojos fiscalizadores del periodismo y los medios de comunicación. Lo que pronuncia su presidente
deja muchas dudas y ambigüedades en el ambiente, como lo aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Yo no creo que sea pura paja, creo que son propósitos realmente que él tiene, son convicciones que él tiene, pero él no ha logrado dejar su discurso de candidato. Sí, ya lleva un año siendo presidente, el país está lleno de urgencias y parece que el presidente sigue en su discurso de campaña. Yo le hice tres críticas puntuales, y es que ha habido un enorme desorden administrativo, uno lo siente en el cambio del gabinete, en la baja ejecutoría, ¿cierto? Hay un desorden del gabinete, ha habido un montón de errores en el trámite de las leyes en el Congreso, falta de diálogo, falta de puntualidad, proyectos presentados a última hora sin el debido consenso, y el presidente no hizo ninguna autocrítica al respecto. Y tercero, y no quiero dejar de señalar esto, en ninguna parte se está hablando de lucha contra la corrupción, y yo pienso que de los cambios que esperaba el pueblo colombiano, el principal era ese, ¿cierto? ¿Cuándo y cómo vamos a cambiar por fin las malas prácticas de los políticos, bien estén en el Ejecutivo o en el Legislativo? Y no ha habido cambio alrededor de eso. Entonces el presidente se quedó en el discurso del cambio, pero le está faltando aterrizarlo con hechos puntuales. Lo que mucho se criticó es lo que ahora hace el gobierno del cambio, que no pasó de ser un discurso. Clima de tensión que pondera la función de control político que le corresponde al Congreso, púlpito ideológico desde el que se le debe exigir al gobierno que ponga orden en todos los sectores y atienda el terrorismo y la delincuencia que se tomaron a la nación, contrario a lo expresado por su mandatario, que pregona a los cuatro vientos que se está acabando la guerra. Grave problema de la izquierda son las tres debilidades de Gustavo Francisco Petro Urrego en su primer año de gobierno: la falta de planificación para cumplir con las promesas de campaña, el no alinear el presupuesto con los programas propuestos para cumplirle de forma efectiva a la masa electoral, y el ruido comunicativo que genera la ausencia de austeridad y sencillez para propiciar cercanía con la gente. Colombia hoy ve en la presidencia la fiel copia de Gustavo Francisco Petro Urrego en la alcaldía de Bogotá, como lo exaltó en Semana en Vivo el senador David Luna. Yo estoy absolutamente convencido que lamentablemente estamos viendo la edición o la reedición de Gustavo Petro alcalde. Mucho discurso, muchas propuestas, muchas de ellas valiosas, oportunas, muchas de ellas que la sociedad está buscando y está queriendo, pero lamentablemente no hay ejecución. Se lo dije ayer en mi intervención al presidente Petro: para gobernar no solamente se necesita ser honesto, para gobernar no solamente no hay que robar, también hay que ejecutar. Y cambio de ministro cada 8, cada 15, cada 20 días, pues lo que genera es un desorden administrativo y el tiempo pasa. Entonces este es un discurso para la galería. Vuelvo y repito, Petro es un gran orador, pero claramente no hizo un corte de cuentas sobre su primer año. No sabemos exactamente en qué van las propuestas que ha planteado desde el día 1. Por ejemplo, que él iba a condonar los créditos a los muchachos del ICETEX, o segundo, que iba a lograr hacer un cambio en la alimentación escolar, o tercero, que iba a construir mayor capacidad de especialistas en el sistema de salud. Nada de eso está pasando, y lamentablemente esto se queda en el discurso. Por eso yo creo que las advertencias o los llamados de atención que hicieron mis colegas de la oposición pues son muy valiosas, porque todos hablamos, creo yo, con tranquilidad, con respeto, con mesura, pero cada uno señalando cuáles son las dificultades que está viviendo el colombiano afuera. El colombiano quiere un presidente que resuelva los problemas, no que controvierta, no que polarice, no que todos los días esté recordando con el espejo retrovisor qué fue lo malo que hicieron sus antecesores. A él lo eligieron como presidente. Y en segundo lugar, yo le insisto, desde nuestro partido hacemos oposición, no daño. Estamos listos a acompañar lo que consideremos es importante para el país, pero también somos firmes en criticar lo que es inoportuno. Y el presidente habló de un acuerdo nacional al final, ya lo había hecho en su discurso de posesión. Creo yo que ese es un mensaje maravilloso,
pero que nunca se concreta. No se ha hecho un corte de cuentas en el gobierno, mucho menos se van a asumir las culpas de lo ocurrido en el primer año en el poder. El lenguaje distante del Ejecutivo con el Legislativo resquebraja las relaciones políticas del pacto histórico y bloquea la agenda en la campaña por el poder local. Inestabilidad que confronta el testarudo convencimiento de los progresistas con el creer de los ciudadanos que fueron a las calles en contra de las reformas. Esfuerzo por recontextualizar y pasar por encima de lo expresado en todas las marchas en contra de su presidente llama a mostrar quién es quién y dar resultados en beneficio de toda Colombia. El país está atento y se dará cuenta quién se vende a la corrupción del gobierno para sus oscuros intereses. Romantizar los ataques que sufre la población producto de las reformas y la política de paz total es el propósito de una mente disociada y con alteración de la realidad como la de su mandatario, que percibe un mundo etéreo donde todo es posible y creíble solo para sí mismo. El discurso que se le escucha a Gustavo Francisco Petro Urrego parece sacado de un libro de ficción, en lo que asegura en Semana en Vivo la representante Marilyn Castillo. Frente hacia el discurso, ¿es real, no es real? Yo te quiero decir, y lo he manifestado en otros escenarios, que para mí parece un discurso sacado de un libro de superación personal, lleno de muy buenas intenciones, pero no supera esas buenas intenciones. En la gestión organizacional, y que es lo que se hace en un país, una gestión, se tiene que contar con un plan. Hoy hay un plan de gobierno, hay un plan nacional de desarrollo, pero para ese plan se debe tener una estructura que tenga líderes que realmente tengan las competencias, como lo manifesté ayer. Líderes que realmente tengan una formación integral, hablando de una formación integral que incluye experiencia, conocimiento, principios, valores, competencias reales. ¿Y qué nos encontramos en este gobierno? ¿Cómo ejecutar? Si esos cargos, algunos de ellos que han hecho, son personas inescrupulosas que han falsificado sus títulos, sus certificaciones y experiencia, y ellos son los que ostentan por esos cargos. ¿Cómo van a tomar las decisiones políticas de Colombia? Entonces, esto conjuga diferentes variables. Un plan, un equipo que respalde ese plan, pero un equipo idóneo, y ya hemos visto que en este año de gobierno este equipo no ha sido idóneo. Ha tenido muchas bajas, y esas bajas se dan precisamente porque no realizan una gestión que sea realmente acorde a un proyecto que se está presentando. El equipo de gobierno se caracteriza por no ser idóneo frente a un proyecto de cambio que se dice estar proyectado a través de las reformas. Concepto de la paz total es la alucinación de quien niega que el país está bajo las narcoguerrillas, paramilitares y aliados, dándole la mano a los peores terroristas de la nación, actores al margen de la ley como Mancuso, que fungen de gestores de paz, instrumentalización de los nadies que permitió a la izquierda llegar al poder, no a gobernar, sino a dividir y tomar decisiones contrarias a la ley. El gobierno del cambio lo sintetizan el proceder de las guerrillas, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, el odio de sujetos que llevan a Colombia a ver nuevamente índices desbordados de sangre, muertes y masacres en las zonas rurales de la nación. Quienes eligieron a la izquierda conectaron con las reformas que se gestan y van en sentido contrario a la libertad y el orden que ha acompañado el ejercicio democrático en Colombia. ¿Se quedó algo para decirle a Gustavo Francisco Petro Urrego por parte de la oposición? Es la pregunta que le respondió a Semana en Vivo el senador David Luna. Yo también creo que habíamos preparado con la bancada suficientemente bien las palabras, las escribimos, las dijimos con mucho respeto, pero también contundencia. Para nosotros era muy importante que el presidente, uno, se mantuviera en el recinto como lo hizo, yo lo he venido reconociendo, pero dos,
Acá lo importante es qué pasa después de, porque el presidente habló de un acuerdo nacional y vuelvo y repito, no es la primera vez que lo dice. Pareciera que el presidente Petro da un discurso para la galería y después desde el Palacio de Nariño cierra todas las posibilidades de construcción colectiva. Si acá quieren sacar las reformas adelante, pues esas reformas requieren diálogo. Pero lo segundo, el gobierno no solamente es la relación con el Congreso, el gobierno son las decisiones que deben tomar los ministros y sus equipos, y ahí sí hay un grave problema. Recientemente renuncia la ministra de Minas por incompetencia, porque estamos advirtiendo que es posible un racionamiento. Hace 3 meses en un debate en el Congreso lo negó categóricamente. ¿Y por qué lo negó categóricamente? Porque no estaba lo suficientemente bien informada para hacerlo. Eso se está replicando en otros sectores. Y esa es la advertencia que estamos haciendo. Presidente, hable con sus ministros, llámelos al orden, denles línea. Yo tuve el inmenso orgullo de estar en un gabinete y a mí el presidente me llamaba 5, 6, 7 veces a la semana a decirme en qué va las ejecutorias y cómo va la ejecución presupuestal y cuáles son los problemas que se están presentando. Hoy, lamentablemente, como lo han dicho mis colegas, pues vemos un gobierno totalmente desarticulado. Cada ministerio es una isla, pareciera una isla más para responderle a unos intereses políticos que a un país. El diálogo debe ser la base fundamental de la interacción del gobierno con el legislativo, pero también de los ministros y demás funcionarios del gobierno. De cara a los comicios de octubre, el país debe trazar un propósito: defender al pueblo, la democracia, las fuerzas militares y la libertad de expresión, bases de lo que el pacto histórico quiere cercenar para imponer la ideología del progresismo socialista. La estrategia de seguridad y paz que se ha impuesto les han costado la tranquilidad a todos los colombianos a merced del placer de los delincuentes para patrullar, secuestrar y asesinar cuando y donde se les antoje. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Omnipresencia de su presidente solo demuestra que es una persona inestable, sujeto que se niega a escuchar a otros porque se considera el nuevo Mesías. Falta de ética y valores son la base de una fuerza política que se mide por lo que dice. Las palabras, mentiras y discursos que hacen un inmenso daño al país y a la confianza inversionista. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El gobierno entre líneas. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. La presión ciudadana es la fuerza de la oposición que ataca a un gobierno que solo da pasos erráticos en la elección del cuerpo ministerial y los funcionarios de alto rango en la administración pública. El desgobierno, los caprichos ideológicos y las reformas son el punto de quiebre que le pueden costar el bienestar y calidad de vida a los colombianos. El populismo fue la fórmula de mentiras que le permitió a la izquierda ofrecer soluciones mágicas para tomarse el poder, repartir puestos y dividendos a amigos y familiares. Antes que triunfos morales, la nación requiere de hechos y acciones concretas. Se debe dejar de lado la demagogia, elocuencia narrativa que se convirtió en la carta de navegación de la gestión pública. Las decisiones no pueden seguir bajo el calor del discurso conveniente que dejó de lado el sustento de los hechos y los datos. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster,
Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.